Thomas Markle critica el silencio de la familia real británica y la compara con la cienciología. El padre de la duquesa de Sussex ofrece una nueva y polémica declaración durante lo que ya ha convertido en una cruzada personal. Thomas Markle acapara un día, si otro también los medios de comunicación con nueva y polémica declaración, bien si sobre suya o sobre la familia real británica de la que la ahora forma parte. Esta actitud totalmente opuesta a la que Dorier Raglan ha mostrado, que da manifesta en su continuo y cada vez más surrealistas ataques a una de la familia más influyente del mundo. Son como la cienciología o la familia Stepford, ha contado el padre de Meghan Markle durante una entrevista, al USA para referirse al secretismo y el silencio que rodea a la institución. Ahora bien, su palabra no ha quedado ahí y ha seguido diciendo, si oye a alguien decir algo, él o simplemente bloquea la puerta. Point d'exclamación reversé necesitan hablar alto. Son como oculto, ni reservado. Una opinión que ha querido remarcar explicando, así parece como funcionó en el Palacio de Kensington. Cierran la puerta, bajan la persiana y se ponen los dedos su lado, para así no tener que escuchar. No puede preguntar nada sobre el por que no van, a responder point no puede hablar con suya. Esta declaración provenga, fundamentalmente, del rencor del padre de la duquesa de Sussex guarda contra la familia real después de que esta cortara cualquier tipo de comunicación con él tras una declaración que consideran fuera de tono y lugar. Aunque la casa real no se ha pronunciado al respecto, si ha habido movimiento al respecto como el acuerdo que la cadena británica ha legado de que ningún miembro de los Markle participe en la igualdad del país. Cierran la puerta, tiran de la persiana y se ponen los dedos en los lados para no oír. Thomas Markle ha criticado a la familia real británica en otra entrevista reveladora. Son de la misma manera que la cienciología, porque son reservados, cierran la puerta, tiran de la persiana y se ponen los dedos en los lados para no tener que oír, dijo el hombre de 74 años al diario The Sun. Point d'exclamación renversé quizá también tengan en la foto de mano secreto. No puede ser una pregunta, ya que no respondrán ouvre les guillemets. Markle ha estado dando mucha entrevista recientemente, pero hasta ahora, la duquesa de Sussex y el príncipe no han comentado. Markle permanece al lado de suya. Thomas Markle recibió esta semana el apoyo del ex guardaespaldas de la princesa Diana, con A. No creo que debamos despedir a su padre, como alguien que cometió error aquí, como un ogro, le dijo ella una. Su comportamiento es el resultado de un consejo ningún consejo, ouvre les guillemets. El cree que la familia real debería haber salido de los problemas anteriores, declaró Meghan se comprometieron en diciembre pasado. Explicó que la familia Markle era gente como, divorciada, que vivía en un pays extranjero y de repente suya se casó con un príncipe. Thomas Markle critica el silencio de la familia real británica y la compara con la cienciología. El padre de la duquesa de Sussex ofrece una nueva y polémica declaración durante lo que ya ha convertido en una cruzada personal. Thomas Markle acapara un día, si otro también los medios de comunicación con nueva y polémica declaración, bien si sobre suya o sobre la familia real británica de la que la ahora forma parte. Esta actitud totalmente opuesta necesitan hablar alto. Son como oculto, ni reservado. Una opinión que ha querido remarcar explicando, así parece como funcionó en el Palacio de Kensington. Cierran la puerta, bajan la persiana y se ponen los dedos su lado, para así no tener que escuchar. No puede preguntar nada sobre el por que no van, a responder point no puede hablar con suya. Esta declaración provenga, fundamentalmente, del rencor del padre de la duquesa de Sussex guarda contra la familia real después de que esta cortara cualquier tipo de comunicación con él tras una declaración que consideran fuera de tono y lugar. Aunque la casa real no se ha pronunciado al respecto, si ha habido movimiento al respecto como el acuerdo que la cadena británica ha legado de que ningún miembro de los Markle participe en la igualdad del país. Cierran la puerta, tiran de la persiana y se ponen los dedos en los lados para no oír.
Thomas marque la critica de la familia real británica o otra entrevista reveladora ala que derrière aglan a mostrado que da manifestación continue y cada vez más surrealistas ataque a una de la familia más influyente del mundo. Son como la cienciología o la familia Stepford ha contado el padre de Meghan Markle durante una entrevista, al se para referirse al secretismo y el silencio que rodea la institución. Ahora bien, su palabra no ha quedado ahí y ha seguido diciendo, si William a alguien decir algo, él o simplemente bloquea la puerta. Point d'exclamation. Son de la misma manera que la cienciología, porque son reservado, cierran la puerta, tirant de la persiana y se ponen los dedos en los suedos para no tener que loir, dijo el hombre de 74 años al diario aussi. Point d'exclamation renversé quizá también tengo un aparato de mano secreto. No puede hacer una pregunta, ya que no respondrán ouvrir les guillemets. Markle ha estado dando mucha entrevista recientemente, pero hasta ahora, la duquesa de Sussex y el príncipe no han comentado.